Reciban un cordial saludo en este nuevo video. Hoy vamos a trabajar esta figura que Juan José tiene en la mano y que se llama ansiedad. Vamos a darle el paso a Juan José para que salude a sus compañeros y amigos. Hola compañeros y compañeras, Dios les bendiga. Hoy vamos a seguir estos pasos para hacer ansiedad. Muy bien, Juan José. Vamos a trabajar entonces esta figura, vamos a darle vueltas al lápiz para poder ver cómo queda por delante y cómo queda por detrás. Listo. Pero antes vamos a leer una parte de la palabra de Dios, porque cada uno de esos videos nos deja una enseñanza. Vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. La palabra de Dios en estos versículos nos dice lo siguiente: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. De igual manera también vamos a tomar lecturas de otro versículo que tengo por ese lado. Mientras tanto pueden ir viendo los moldes que están en esta hoja también. Con José nos los va a mostrar aquí. Esos son los moldes para poderlo trabajar. Al final del video van a quedar para poder realizarlo. ¿Qué le dice Dios a ansiedad? ¿Qué le dice Dios a esta figurita? En este caso, a la ansiedad que llega a nuestro corazón. No se angustien por nada, más bien, oren, pídanle a Dios en toda ocasión y denle gracias. Y la paz de Dios, esa paz que nadie puede comprender, cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por aquí tenemos a esa ansiedad porque vamos a trabajar cada uno de ellos. Alegría, tristeza, desagrado, miedo, aburrimiento, ira, ansiedad, vergüenza y envidia. Y cada uno de esos nos va a dar una enseñanza de lo que Dios nos dice por medio de su palabra para poder entender que debemos acercarnos a Él todos los días. Entonces vamos a empezar con esa primera parte. Vamos a dejar la ansiedad por aquí y vamos entonces a hacer lo siguiente. Juan José les va a explicar cómo calcamos las figuras y por qué las vamos a calcar con este palillo. Entonces, Juan José va a coger el palillo y va a tomar una de las más grandes, que en este caso va a ser esta de color naranja, y vamos a utilizar una hoja de color naranja para poderlo hacer. En este caso, esta hoja. Y vamos a hacer entonces lo siguiente. Lo primero que debemos hacer es lo que hizo Juan José. ¿Qué hizo? Ubicarnos en la esquina del foamy para no ir a desperdiciar ningún espacio. Segundo, vamos a calcar con el palillo. ¿Por qué vamos a calcar con el palillo? La parte de calcar con el palillo es para que ninguna partecita de estas se nos vea cuando cogemos o un marcador, o un micropunta, o un lápiz para poder marcarlo, sino que con el palillo nos queda marcado sobre el foamy de esta manera, y así nos va a quedar mucho mejor la figura. Entonces vamos a iniciar. Lo primero que vamos a coger es el cuerpo de ansiedad y vamos a coger en este caso este color. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a enrollar. Entonces Juan José nos va a ayudar a enrollar esa parte. Entonces tomamos con el lápiz y enrollamos de esta manera hasta llegar a esta punta. Entonces vamos a enrollar con el lápiz dentro. ¿Por qué vamos a enrollar con el lápiz dentro? Porque así pues va a ser más fácil poder hacer el cilindro que necesitamos. Cuando ya esté ahí, entonces vamos a hacer lo siguiente. No nos puede quedar de esta manera porque nos va a quedar mal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sacamos el lápiz, hacemos presión arriba y en esa parte vamos a aplicar silicona, ¿sí? En toda esa parte aplicamos la silicona.
Cuando tengamos la silicona ahí, entonces hacemos presión sin irnos a quemar. Podemos utilizar esa silicona o silicona líquida para poder hacer ese proceso. Silicona de esta, caliente o líquida. Luego de esto, entonces miramos, el lápiz lo podemos o pegar o dejar suelto para poder tener en cuenta algo. Que si el lápiz se me acaba, pues debo sacarlo. Y me va a quedar sirviendo el diseño para otro. Pero si lo pego, pues va a ser muy complejo porque nos va a quedar entonces ese espacio ahí. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger la blanca y vamos a hacer lo mismo. Pero la vamos a colocar desde este lado. Así. Tomamos a este espacio y miramos el tamaño que nos va a dar. Dependiendo del grosor del lápiz que tengamos, pues así mismo nos va a dar ese espacio. Entonces le vamos a aplicar aquí en esta parte silicona. Juan José, con mucho cuidado la va a colocar ahí, la blanca. Debemos prestar mucha atención al proceso, ¿sí? Ahí hacemos un poco de presión y giramos para tomar la medida hasta aquí. Los moldes tienen unos centímetros más largos precisamente para esto, para que podamos tener la posibilidad de colocarlo en un marcador, en un lápiz, ¿sí? Y hacer esta parte. ¿Qué hacemos? Hacemos presión un poco para que nos llegue hasta aquí y poder entonces cerrar. ¿Qué hacemos? Aplicamos el pegamento entonces en esta parte. O en este caso la silicona. Hacemos esto y llevamos a este lado hasta que nos quede lo más pegado posible en esta esquina para que no se nos vaya a ver el pliegue. De esta manera. Aquí y aquí. Después de eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar un momento aquí y les voy a explicar algo con esto. Con eso debemos tener mucho cuidado por dos cosas. Porque vamos a utilizar una plancha. Esta plancha puede ser la plancha de la ropa. O puede ser una plancha del cabello. O puede ser una plancha en la estufa. Algo que nos dé calor. Vamos a coger el foamy escarcha, pero lo vamos a colocar por ese lado. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Simplemente lo que vamos a hacer es darle presión de esta manera, sin ir a tocar la plancha. ¿Sí? Así. Esta parte necesitamos de un adulto que nos acompañe a hacerlo. Él coge hacia allá, pero debemos darle entonces la curvatura así. Como él está caliente, todavía entonces nos permite pues realizar esto. Y nos va a quedar entonces de esta manera, mira. ¿Sí? Solamente vamos a utilizar esto para ese pedacito. Y después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger y vamos a empezar a sacar desde aquí tiras, más o menos que nos quede 1,5 centímetros en las primeras. De esa forma. Así. Y luego ya, cuando lleguemos más o menos a la mitad, o sea, cuando lleguemos por aquí para poder avanzar, entonces ya vamos a llegar casi hasta la esquina sin ir a pasarla, ¿no? Hasta aquí. Nos llega de esta manera. Entonces vamos a cortar toda esa parte y ya vamos a ver cómo nos queda. Bueno, luego de haberle entonces recortado todo, nos quedó de esa manera. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a enrollarlo. Pero lo vamos a enrollar desde la parte que nos quedó más alta, o sea, desde aquí, a llegar a los cortes más angostos que quedaron aquí. Si ven, aquí quedaron más o menos a 1,5 centímetros, 2 centímetros el corte, y aquí nos quedó más delgado. Por el lado que quedó acá, corto, por ahí vamos a empezar entonces a enrollarlo. Entonces vamos a enrollarlo con José, toda esa parte. Mientras que José lo enrolla, entonces en este otro, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar aquí un espacio para el cuello de la figura.
y vamos a aplicar un poco de silicona ahí, la cual vamos a colocar la figurita en esta parte. Luego de que nos quede de esta manera, entonces vamos a coger el cinturón y vamos a alargarlo un poco de esta manera. Nos va a quedar así. Listo. Cuando nos quede de esta forma, entonces aplicamos silicona aquí y cerramos. Y pues arreglamos el cabello, ¿sí? De esta manera. Ahora vamos a aplicar un poco de silicona aquí en la parte de atrás de la figura y un poquito por ese lado, y vamos a pegarla ahí, Juan José. Debemos tener cuidado primero con el calor de la silicona, o sea, debemos colocarla aquí y hacer presión ahí para que nos quede. Cuando nos quede de esta forma, entonces arreglamos un poco el cabello. Sostén ahí. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a tomar un trozo de foamy y vamos a cortar tiras de medio centímetro, o sea, 5 líneas de centímetro ahí, milímetros. ¿Para qué? Para hacer lo siguiente. Primero vamos a colocar entonces un puntico aquí y vamos a colocar el cinturón. Coge el café y en la esquina que aplicamos el color debemos mirar que está el foamy escarcha. Entonces por ese lado lo vamos a colocar. ¿Listo? Cuando lo tengamos ahí, entonces esperemos que seque un poco y enrollamos muy bien a que nos llegue hasta la esquina. Entonces voy a colocar aquí en esa parte. Juan José va a enrollar entonces el café sin irse a quemar. Muy bien, enrollamos hasta ahí y hacemos entonces presión de esa manera. Cuando nos dé la presión ahí, entonces aquí nos queda una gotica, limpiamos, pero apretamos, ¿sí? Así nos queda de esta forma. Después de eso, entonces volvemos a hacer lo mismo, pero seguimos sosteniendo aquí para que no nos va a quedar feo ese pegue ahí, y aplicamos nuevamente silicona. Cogemos el naranja y bordeamos hasta aquí. Cuando nos llegue ahí, entonces tomamos la tijera, recortamos y colocamos entonces en esta parte. Nos debe quedar así. Dependiendo de algunas siliconas, o sea, de algunas barras, hay algunas barras que sueltan más brechas o residuos, como por ejemplo la que estamos utilizando, que nos está quedando con mucho residuo. Debemos al final limpiar todo esto para que no nos quede fea. ¿Listo? Entonces quedamos ahí. Ahora vamos a hacer lo mismo aquí. Tomamos medida y hacemos este espacio hasta acá, así, para que nos dé. Entonces aquí cortamos, volvemos a hacer lo mismo y pegamos en esta parte, ¿sí? Por razón a la velocidad del video y que nos quede más rápido, pues Juan José está haciendo unas partes, pero como es la explicación, por eso estamos haciéndola entre los dos, ¿sí? Esas brechas que salen ahí son las que nos dañan, digamos, la calidad si las dejamos, ¿no? En esa parte. Entonces aquí nos quedaron ya las rayas o líneas de lo que va a ser la forma del diseño que tenemos entonces en ella. Y tenemos entonces ese espacio para poder hacer el trabajo. Vamos entonces a pegar las manos de la siguiente manera. Pegamos aquí, las hicimos dobles y vamos a pegarlas entonces aquí. Y lo mismo vamos a pegarla a este lado, ¿sí? Pero dobles. Y luego de eso entonces hacemos las líneas para poder hacer el pegue. Las vamos a hacer rápido, o sea, cortamos aquí para poder hacer cada una de esas líneas.
para eso también cortamos ese espacio. Entonces vamos a hacerlo. Y luego de eso vamos entonces a colocar todo lo que está en el diseño para que nos vaya quedando así. O sea, ¿qué es? Esta parte que va a ir aquí en este lado, ¿qué es esto? Entonces vamos a ver cómo nos queda. Bueno, así nos quedó Ansiedad después de haberle pegado las tiritas a la camisa. Muy bien, de esa manera entonces nos quedó la figura pegadita. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a coger un pincel de delinear. Y le vamos a hacer los ojos, los dientes y Muy las bien. sombras. Los ojos, los dientes y las sombras o las luces. Entonces vamos a coger el color verde y vamos a hacerle los puntos verdes a los ojos, o sea, estos ojos que están aquí. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo, Juan José. Listo, vamos a coger 2 puntos ahí. Lo podemos hacer directamente o cogemos el lápiz y medio marcamos un poco, que se vea así, como para guiarnos. ¿Sí? Y ahí entonces hacemos lo verde. Hay que dejar que seque. Entonces empezamos a hacer la parte verde. Ubicamos el pincel para que nos quede entonces así. Debemos ir untando el pincel para que nos quede la forma del ojo completamente verde. Y llenamos dentro. Vamos a llenar los 2 ojos de esa misma manera. Vamos a ver cómo nos quedan. Bueno, así nos quedó los ojos verdes de nuestra Ansiedad. Ahora, con el color pintura blanca, le vamos a hacer los dientes. Muy bien, vamos a empezar a hacer los dientes, pero vamos a tener en cuenta que son separados. Así es el diseño de esta figurita. Entonces vamos a hacer esta parte de los dientes. Empezamos ubicando cada uno de ellos. Y repasamos varias veces para que nos queden entonces blanquitos, ¿sí? Pasamos la segunda vez y pasamos al segundo diente para poder hacer el diseño en el otro. O en la parte de abajo o en la parte de arriba. Vamos haciendo entonces esta parte de los dientes. ¿Listo? Vamos a llenar todos los dientes para ver cómo nos queda esta otra parte. Y de una vez vamos a aplicarle los negros aquí, en esta parte de los ojos, o sea, las pupilas. Vamos a hacer esa parte de una vez. Bueno, y de igual forma vamos a aplicar estos bordes blancos, que son las luces, en cada uno de los espacios que creamos convenientes, nos den luz. Bueno, otra cosa que también es que a esta no le pusimos por detrás, pero a esta Juan José sí ya le colocó por delante y por detrás las mangas. Cada uno decide cómo desea tenerla. Entonces vamos a ver cómo nos quedan todos los dientes. Bueno, después de que hayamos aplicado los dientes, la pupila y los blancos, así nos quedó nuestras ansiedades. Muy bien, Juan José. Así nos quedó entonces la figura de cada una de ellas. Esta le aplicamos escarcha a este foamy. No es que este tenga o sea foamy escarcha como este, sino que aplicamos con un atomizador en esta parte para que diera más brillo. A este no. Para poderle aplicar ahí, aplicamos pegamento líquido, o sea, cogemos el pegamento y le aplicamos agua. Nos queda líquido, lo colocamos en un atomizador y ahí hacemos con spray para que nos humedezca eso, y luego le aplicamos escarcha Murano para que nos dé estos visos. Que si ven la diferencia de este. Pero bueno, al final de todo esto quiero dejarles la última parte. Y es que, ¿qué te puede llegar a causar la ansiedad? El trastorno de ansiedad no implica solamente estar preocupado. También puede ocasionar o empeorar otros trastornos mentales y físicos, como los siguientes: depresión, que a menudo se produce junto con un trastorno de ansiedad u otros trastornos de salud mental, y el abuso de sustancias. ¿Cómo se siente una persona que sufre ansiedad? Vamos a darle vueltas a este mientras que vamos leyendo esa parte
para que puedan entonces ver cada una de las figuritas. ¿Cómo se siente una persona que sufre ansiedad? Muchas personas se preocupan por cosas como los problemas de salud, el dinero o la familia. Sin embargo, las personas con trastorno de ansiedad generalizada se preocupan extremadamente o se sienten muy nerviosas con mayor frecuencia por estas y otras cosas. Incluso cuando no hay o hay poca o ninguna razón por preocuparse. ¿Qué efectos tiene la ansiedad en el cuerpo? Los trastornos de ansiedad aumentan el riesgo de depresión y de trastornos por consumo de drogas, así como el riesgo de pensamientos y comportamientos suicidas. ¿Qué genera la ansiedad? ¿Qué genera que nos pongamos ansiosos en todo momento y tengamos ese momento de ansiedad a toda hora? La depresión que se siente tal vez por la presión social, el trabajo, el estudio o el estrés relacionado con cumplir con una tarea, con una fecha límite, dificultades financieras, problemas en las relaciones, problemas de salud, problemas sociales y problemas en casa. El trauma debido al racismo o prejuicios de género también. Y hasta Así que se puede causar la muerte. muy bien, Juan José. Y eso puede causar la muerte en todos estos casos. Así que dejamos por aquí este video de la ansiedad que nos tiene de esta manera algunos, pero que podemos salir. ¿Saben cómo? Con la ayuda de Dios. Echa toda la ansiedad sobre Dios, porque Él cuida de nosotros. Él cuida de cada uno de nosotros. Así que pongámonos en las manos del Eterno. Pongámonos en las manos de Jesucristo para poder que si en algún momento tenemos alguna situación de ansiedad, le digamos a Él, aquí está mi enfermedad, aquí está mi dolencia, aquí está la falta de interés por esto que tengo, aquí está todo lo que soy, lo coloco en tus manos, ayúdame a ser mejor y elimina de mí esa ansiedad para poder entonces vivir felices en todo momento. Así que un fuerte abrazo, cuídense mucho y Dios les bendiga. Chao, chao, compañeros y compañeras. Dios les bendiga. Un gusto haber estado con ustedes en este nuevo video.